Bon Carter compró un pueblo fantasma por $100. Pero cuando llegó a lo que deberían haber sido ruinas vacías, salía humo de una chimenea que no debía funcionar. Un jardín crecía donde la maleza debería haber reclamado la tierra. Y a través de una ventana agrietada, vio una sombra moverse por una habitación que debería haber estado abandonada durante décadas. La escritura en su bolsillo decía que era dueño de cada edificio, cada parcela, cada sueño roto que una vez llamó hogar a este lugar. Pero la mujer parada en la puerta de la tienda general, con sus manos curtidas agarrando un rifle, sugirió que su papeleo podría no significar mucho para todos. Bon se bajó de su caballo. El polvo se arremolinaba alrededor de sus botas gastadas mientras inspeccionaba lo que se suponía que era su inversión. El sol de la mañana proyectaba largas sombras entre los edificios, y pudo escuchar algo que no esperaba en un pueblo fantasma. Voces, un niño tosiendo en lo profundo de una de las estructuras. Se acercó a la tienda lentamente, manteniendo las manos visibles. La mujer en la puerta no bajó el arma, y sus ojos reflejaban el cansancio que produce proteger algo preciado contra todo pronóstico. Señora, dijo Bon, deteniéndose a una distancia respetuosa. Creo que puede haber alguna confusión. No hay confusión por mi parte, respondió Dorothy Whitmore, con voz firme a pesar del temblor en sus manos. Usted es la que no pertenece. Detrás de ella, a través de la puerta abierta, Bon vislumbró una vivienda improvisada. Mantas colgaban como separadores de ambientes. Latas de conservas se alineaban en estantes improvisados. Un pequeño fuego crepitaba en lo que una vez fue el expositor de un comerciante. Esto no era un campamento temporal. Esto era mi hogar. Tengo la escritura, dijo Bon, dándose una palmadita en el bolsillo de la chaqueta. Compré todo este pueblo al condado. Legal y correcto. La risa de Dorothy fue amarga. Legal y correcto. Eso dijeron cuando le quitaron la granja a mi esposo. Legal y correcto cuando embargaron nuestra casa. Legal y apropiado cuando nos dejaron sin otro lugar a donde ir que aquí. Un ataque de tos resonó desde lo más profundo del edificio, violento y húmedo. La compostura de Dorothy se quebró por un instante. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia el sonido antes de volver a Bon. Esa es mi nieta, dijo. Está enferma y este es el único refugio que tenemos en 160 kilómetros a la redonda. Bon sintió un nudo en el pecho. Había venido aquí esperando caminar por edificios vacíos, tal vez limpiarlos, averiguar qué tipo de negocio podría funcionar en este rincón olvidado del territorio. No esperaba encontrar gente. Definitivamente no esperaba encontrar una familia aferrándose a la supervivencia en las ruinas de los sueños de otros. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?, preguntó. 3 meses, dijo Dorothy. Desde que el banco se llevó todo lo demás. La tos interna empeoró. Y Dorothy apretó el rifle con más fuerza, sin apuntarlo. Pero lista. Siempre lista. Necesita medicina, dijo Dorothy en voz baja. Y descanso. Y un techo que no gotee cuando llueve. Bon miró a su alrededor los edificios que ahora eran legalmente suyos. Algunos tenían techos derrumbados. Otros tenían paredes que no resistirían un viento fuerte. Pero aquí, en lo que una vez fue la tienda general del pueblo, alguien había creado algo parecido a la seguridad. Pero la ley era la ley, y la escritura en su bolsillo estaba limpia. Era dueño de esta tierra, estos edificios, todo lo que Dorothy y su nieta usaban para sobrevivir. La pregunta era qué planeaba hacer al respecto. Desde dentro de la tienda llegó el sonido de algo cayendo, seguido de un débil grito de auxilio. El rifle de Dorothy cayó al suelo mientras ella corría adentro. Bon se encontró siguiéndolo sin invitación, entrando en un mundo que no debería haber existido en su pueblo fantasma. El interior de la tienda general se había transformado en algo entre una casa y una sala médica. Cajas de madera servían de mobiliario. Tiras de tela colgaban del techo, delimitando zonas para mayor privacidad, y en un rincón, sobre una cama hecha con mantas apiladas y tablas recuperadas,
yacía la niña más delgada que Bon había visto jamás. Sarah Whitmore no debía de pesar más de 32 kilos. Su piel era pálida como la escarcha invernal, y al toser, todo su frágil cuerpo se estremecía con el esfuerzo. Unas ojeras le ensombrecían los ojos, y su respiración era entrecortada y dificultosa. «Abuela», susurró, con una voz apenas audible. El cubo de agua se volcó. Dorothy se arrodilló junto a su nieta, presionando con una mano curtida la frente de la niña. La ternura en ese gesto conmovió a Bon más que cualquier cañón de rifle apuntando a su pecho. «La fiebre está peor», murmuró Dorothy, más para sí misma que para nadie. Miró a Bon, y en sus ojos, él vio algo que le revolvió el estómago. Desesperación. «Necesita un médico», dijo Dorothy. «Medicina de verdad, no solo las hierbas que he estado encontrando por ahí». Bon observó su hogar improvisado. Manchas de agua marcaban las paredes donde la lluvia se había filtrado por las grietas del techo. El suelo estaba irregular, con tablas sueltas que podían hacer tropezar a alguien en la oscuridad. Este lugar apenas se mantenía en pie y se acercaba el invierno. «El médico más cercano está en Millfield», dijo Bon. «Son 2 días de viaje». «Sé dónde está», espetó Dorothy. «¿Crees que no he pensado en eso? ¿Crees que no he considerado todas las opciones?» Se puso de pie, con los puños apretados. «Tuvimos dinero una vez. Teníamos una carreta, caballos, todo lo que necesitábamos, pero el banco se lo llevó todo. Dijo que mi esposo había incumplido un préstamo que ni siquiera firmó». Sarah empezó a toser de nuevo y Dorothy regresó de inmediato a su lado y la ayudó a incorporarse para despejar los pulmones. El sonido era húmedo y profundo, la clase de tos que anunciaba que algo serio se estaba gestando. «¿Cuánto quieres?», preguntó Dorothy de repente, con la voz tensa. «Que nos quedemos hasta la primavera. Puedo trabajar. Puedo cocinar, limpiar, hombres, ropa, cuidar animales, lo que necesites». Bon sintió el peso de la escritura en su bolsillo como una piedra. Era dueño de este lugar. Cada tabla rota, cada techo con goteras, cada centímetro cuadrado de tierra que esta gente llamaba hogar. La ley le daba derecho a decirles que se fueran. Pero al mirar el rostro febril de Sarah y la mirada desesperada de Dorothy, la ley se sintió como algo frío y afilado que no quería tocar. «No necesito trabajadores», dijo con cuidado. El rostro de Dorothy se arrugó. Pensó que estaba diciendo que no. Pensó que estaba a punto de arrojarlos al desierto con solo la ropa que llevaban puesta y un niño enfermo que tal vez no sobreviviría al viaje a ningún otro lugar. Pero antes de que pudiera responder, antes de que Bon pudiera explicar lo que realmente estaba pensando, oyeron el sonido de caballos acercándose. Varios caballos moviéndose rápido. Dorothy se quedó rígida, con los ojos abiertos por un miedo más profundo que cualquier cosa que Bon hubiera visto hasta entonces. «Nos encontraron», susurró. 3 hombres entraron al pueblo fantasma. Como si les perteneciera, lo cual, hasta hacía una hora, probablemente creían. Su líder era un hombre delgado de mirada fría y una placa que reflejaba la luz de la mañana. Detrás de él cabalgaban 2 agentes, ambos con expresiones que sugerían que disfrutaban demasiado de su trabajo. El sheriff Marcus Crowe desmontó frente a la tienda, su mirada pasando de Boone al humo que subía de la chimenea al huerto. Definitivamente no había estado allí durante su última visita. «Vaya, vaya», dijo Crowe, con la particular satisfacción de quien había encontrado justo lo que buscaba. «Dorothy Whitmore, nos has dado una buena casa». Dorothy se colocó protectoramente frente a la puerta, impidiendo que el sheriff viera a Sarah dentro. «No estamos invadiendo, Marcus. Esta tierra ahora pertenece a otra persona. Para ti, ese es el sheriff Crowe», respondió. Pero su atención se había desviado hacia Bon. «Y serías tú la tonta que compró este montón de piedras sin valor al condado». Bon sintió un escalofrío en el estómago. Había una historia aquí, de esas que dejan cicatrices y alimentan el odio que no se calma con el tiempo.
Soy el propietario legal, dijo Bond con cautela. La escritura está en regla. Crow se rió, pero no había humor en ello. ¿Propiedad legal? Eso es una exageración. Dime, amigo, ¿mencionó el condado que te vendieron un terreno con deudas pendientes? La señora Whitmore debe una suma considerable en préstamos impagos y multas. Dorothy palideció. Esos préstamos eran falsificaciones. Mi esposo nunca firmó nada. Tu difunto esposo no puede testificarlo, dijo Crow. Pero su firma está registrada en el banco junto con los intereses acumulados y los recargos por mora. Suman unos $800 ahora. $800. Bond sintió que esa cifra lo golpeó como un puñetazo. Era más dinero del que la mayoría de la gente veía en 5 años. Más de lo que Dorothy podría tener y, sin duda, más de lo que él había pagado por todo el pueblo. Ella no tiene $800, dijo Bond. No, no lo hace, coincidió Crow. Por eso viene con nosotros. El banco tiene otras formas de saldar deudas. Uno de los agentes dio un paso al frente, con la mano apoyada en su arma. Señora, tiene que venir tranquila ahora. Desde dentro de la tienda se oyó la tos de Sara, violenta y desesperada. A Dorothy le temblaban las manos, pero no se movió de la puerta. Mi nieta está enferma, dijo Dorothy. No puede viajar. Entonces debería haber pensado en eso antes de incumplir sus obligaciones, respondió Crow. El niño también vendrá. El banco siempre recupera sus inversiones. Bond sintió que algo oscuro y furioso se desplegaba en su pecho. Había visto suficiente justicia fronteriza como para saber qué les pasaba a las personas que debían dinero que no podían pagar. Sobre todo las mujeres, y los niños que no podían trabajar terminaban en lugares de los que la gente decente no hablaba. ¿De qué tipo de trabajo estamos hablando?, preguntó Bond, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. La sonrisa de Crow era fea. Del tipo que paga las deudas con mucha eficiencia. La compostura de Dorothy finalmente se quebró. Por favor, susurró. Es solo una niña. Está enferma. ¿No ves que está enferma? Pero Crow ya estaba indicando a sus agentes que avanzaran. Se acercaron a la tienda como hombres que ya habían hecho esto antes, que sabían exactamente cómo tratar a mujeres desesperadas y niños enfermos. Fue entonces cuando Bond tomó una decisión que lo cambiaría todo. Se interpuso entre los agentes y Dorothy, y posó la mano en su propia pistola. La mujer dijo, «No». El silencio se prolongó como un alambre a punto de romperse. El sheriff Crow entrecerró los ojos mientras observaba a Bond, fijándose en el cuero desgastado de su cinturón, en su firmeza, en la completa ausencia de miedo en su postura. «No querrás involucrarte en esto, amigo», dijo Crow, con un tono de voz diferente. Más cauteloso ahora, como un hombre que de repente se da cuenta de que podría estar tratando con alguien peligroso. «Demasiado tarde para eso», respondió Bond. «Esta gente está en mi tierra. Eso lo convierte en mi asunto». Uno de los agentes, un joven de mirada nerviosa, cambió de postura. «Sheriff, quizá deberíamos volver en otro momento». «Cállate, Collins». Crow espetó, pero su atención no se apartó de Bond. ¿Tienes idea de en qué te estás metiendo? Ilumíname. Crow escupió al polvo. El marido de la señora Whitmore pidió dinero prestado al Banco Millfield, firmó papeles, hizo promesas y luego tuvo el mal juicio de morir antes de pagar lo que debía. Ahora la deuda recae en su familia. «Conveniente», dijo Bond. «Los muertos no pueden disputar firmas». Esa es una acusación grave. Es una situación grave. Dorothy permaneció paralizada en la puerta, entre la esperanza y el terror. Detrás de ella, la tos de Sara se había calmado, pero Bond podía oír su respiración agitada en el silencio. Crow se acercó un paso más. «¿Sabes lo que pienso? Creo que no entiendes cómo funcionan las cosas por aquí. Este territorio tiene leyes y yo las hago cumplir. El banco tiene derechos, el banco, y yo los protejo. La señora Whitmore tiene deudas y yo las cobro.
Y si esas deudas fueron inventadas, no te corresponde a ti decidirlo. La mano de Crow cayó sobre su arma. Ahora hazte a un lado. Bond no se movió. Muéstrame los papeles. ¿Qué? Los documentos del préstamo, las firmas. Si esta deuda es real, demuéstralo por un momento. La incertidumbre cruzó fugazmente el rostro de Crow. Luego desapareció, reemplazada por una ira fría. No tengo que demostrarte nada. Entonces no puedes tomarlos. El ayudante llamado Collins dio un paso atrás nervioso. Sheriff, esto se está saliendo de control. Dije, cállate. Crow gruñó. Observó a Bond durante un largo momento, luego pareció tomar una decisión interna. ¿Quieres ver los papeles? Bien. Iremos a Millfield, traeremos al presidente del banco con toda la documentación que quieras, pero eso significa esperar hasta mañana. Dorothy emitió un pequeño sonido de alivio. Pero Crow no había terminado. Claro, eso también significa que traeré conmigo a un alguacil federal. Y cuando te vea interfiriendo en el cobro de deudas legales, serás tú el que esté encadenado. Bond sintió que la trampa se cerraba sobre ellos. Crow le estaba dando una salida, la oportunidad de irse y dejar que esta gente enfrentara su destino sola. Solo tenía que hacerse a un lado y fingir que nunca había visto a un niño enfermo ni a una abuela desesperada. Pero Azara empezó a toser de nuevo, un sonido áspero y doloroso en el aire de la mañana. Bond se dio cuenta de que ya había tomado su decisión la primera vez que vio a Dorothy de pie en esa puerta con un rifle en las manos y miedo en los ojos. «Trae a tu alguacil», dijo Bond. «Trae tus papeles. Trae a quien quieras». Crow sonrió, pero era la sonrisa de un depredador que acaba de acorralar a su presa. «No tienes ni idea de lo que acabas de hacer». Mientras el alguacil y sus hombres se alejaban, Dorothy finalmente habló. «Volverán con suficientes hombres para llevarnos a todos». Una vez que se asentó el polvo tras la marcha de Crow, Dorothy se apoyó en el marco de la puerta como si la hubieran abandonado todas las fuerzas. Bond vio cómo le temblaban las manos. El peso de todo finalmente la golpeaba ahora que la amenaza inmediata había pasado. «¿Por qué?», preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. «¿Por qué arriesgarlo todo por desconocidos?». Bond no tenía una buena respuesta. Tal vez fuera la forma en que Sarah se veía tan pequeña y frágil en esa cama improvisada. Tal vez fuera la desesperación en los ojos de Dorothy cuando se ofreció a trabajar para su sustento. O tal vez era simplemente que había pasado demasiados años viendo a hombres poderosos aplastar a quienes no podían defenderse. «Háblame del préstamo», dijo en lugar de responder a su pregunta. Dorothy guardó silencio tanto tiempo que Bond pensó que no respondería. Luego se enderezó, recuperando algo de su fuerza anterior. «Mi esposo Thomas nunca pidió dinero prestado a nadie», dijo. Era así de orgulloso, terco. Dijo que la deuda era solo otra clase de cadena. Se detuvo, mirando hacia el horizonte por donde Crow y sus hombres habían desaparecido. Pero después de su muerte, de repente aparecieron papeles, documentos con su firma que decían que le debía al banco mejoras en el terreno, compra de equipo, cosas que nunca compramos. ¿Lo viste firmar algo? Nunca. Y yo me encargaba de todos nuestros negocios. Thomas no leía bien, así que me encargué del papeleo. La voz de Dorothy se volvió amarga. Por eso fue tan conveniente que no me permitieran impugnar la deuda. Según el banco, las mujeres no pueden impugnar las obligaciones legales de su difunto esposo. Bond sintió que la ira crecía en su pecho. Había visto este patrón antes en otros pueblos, otros territorios, bancos y funcionarios corruptos trabajando juntos para robar tierras a familias que no podían defenderse legalmente. Desde dentro de la tienda se escuchó una llamada débil. «Abuela». Dorothy fue inmediatamente al lado de Sarah y Bond la siguió. La niña se veía aún peor que antes. Tenía la piel enrojecida por la fiebre y la respiración entrecortada. Cuando intentó incorporarse, estaba demasiado débil para hacerlo sola. «Tengo sed». Sarah susurró. Dorothy cogió un cubo de agua, pero estaba casi vacío.
El pozo de atrás todavía funciona, le dijo a Bon. A veces, Bon tomaba el cubo y salía. El pozo era viejo. Su estructura de madera se desgastaba y se agrietaba, pero al bajar la cuerda, volvía a salir con agua limpia. Mientras trabajaba, pensó en $800. Era una fortuna para gente como Dorothy. Pero Bon tenía más que eso escondido en sus alforjas. Dinero ahorrado tras años de vivir con esmero y exitosas ventas de ganado. Podría pagar la deuda. Problema resuelto. Pero algo en esa solución le parecía mal. Si pagaba, estaría admitiendo que la deuda era real. Estaría premiando la corrupción y fomentando más. ¿Y qué le pasaría al siguiente cuervo familiar que su banco decidiera perseguir? Cuando regresó con el agua, Dorothy estaba sentada junto a Sarah, acariciando el cabello de su nieta con infinita delicadeza. Necesita medicina, dijo Dorothy sin levantar la vista. Medicina de verdad, de un médico de verdad, y la necesita pronto. Crow dijo que el médico más cercano está en Millfield. El mismo pueblo donde está el banco. El mismo pueblo donde Crow tiene amigos. Dorothy finalmente lo miró a los ojos. Si vamos allí, nunca regresaremos. Bon dejó el cubo de agua y consideró sus opciones. Podían correr, pero Sarah estaba demasiado enferma para viajar lejos. Podían esconderse, pero Crow sabía dónde estaban ahora. Podían luchar, pero eso significaría disparar a los agentes de la ley, incluso a los corruptos. Y eso traería más problemas de los que ninguno de ellos podría manejar. Puede que haya otra manera, dijo Bon lentamente. Pero significaría confiar en mí completamente. Dorothy estudió su rostro. ¿Qué clase de manera? Antes de que Bon pudiera responder, oyeron algo que le heló la sangre. De nuevo el golpeteo de cascos, pero venía de una dirección diferente. Y había más de ellos esta vez. Muchos más. A través de la ventana, pudieron ver jinetes acercándose desde el este. Demasiados para contar, moviéndose rápido y levantando una nube de polvo que hablaba de urgencia. Pero estos no eran hombres cuervos que regresaban temprano. Estos jinetes llevaban diferentes colores, ondeaban banderas diferentes y cabalgaban como si fueran dueños de este territorio, algo que Bon comprendió con creciente temor. Probablemente creían serlo. Los jinetes que irrumpieron en el pueblo fantasma no eran agentes de la ley ni funcionarios bancarios. Eran granjeros, ganaderos y trabajadores. Todos armados y con la misma expresión de determinación desesperada que Bon había visto en los ojos de Dorothy. Su líder era una mujer de la edad de Dorothy. Pero donde Dorothy mostraba el cansancio de quien ha estado huyendo, esta mujer irradiaba la ira concentrada de quien decidió dejar de correr y empezar a luchar. Dorothy Whitmore, gritó la mujer mientras desmontaba. Te hemos estado buscando. Dorothy salió de la tienda, dejando a Sarah dentro, pero permaneciendo cerca de la puerta. Ruth Henley, ¿qué haces aquí? Lo mismo que tú, intentando sobrevivir. Ruth señaló a la docena de jinetes que la seguían. Todas somos familias afectadas por el pequeño plan de cobro de deudas de Crow. Todas tuvimos maridos que misteriosamente firmaron préstamos que nunca firmaron. Bon sintió que las piezas de un rompecabezas más grande encajaban. No se trataba solo de Dorothy y su familia. Era algo más grande, más sistemático. Crow y el banco no solo le robaban a una familia. Le robaban a cualquiera que no pudiera defenderse. ¿Cuántas?, preguntó Dorothy. 15 familias hasta ahora, respondió Ruth. Quizás más. Es difícil saberlo, ya que algunos simplemente desaparecieron en lugar de luchar. Su mirada se dirigió a Bon. Y tú serías el hombre que se metió en un pueblo lleno de problemas. Eso parece. Bon asintió. Ruth lo observó un momento y luego pareció tomar una decisión. Sabemos que los alguaciles federales Crows traen dinero. También sabemos que Marsal lleva años robando dinero del banco. Todo este territorio está podrido desde los cimientos. Entonces, ¿cuál es tu plan?, preguntó Dorothy. ¿Pruebas?, dijo Ruth. Pruebas reales que demuestren que las firmas fueron falsificadas.
Y creemos saber dónde encontrarlas. Sacó un papel doblado de su chaqueta. Samuel Chen, el empleado del banco que ha estado haciendo las falsificaciones, se recuperó la semana pasada. Mandó decir que está dispuesto a testificar, pero solo si podemos garantizar su seguridad. ¿Dónde está?, preguntó Bond. Escondido en el antiguo campamento minero a unos 20 metros al norte, pero Crow tiene hombres buscándolo. Y si lo encuentran primero, Ruth no necesitó terminar la frase. Dorothy volvió a mirar hacia la tienda donde Sarah estaba tosiendo de nuevo. No puedo dejarla. Está demasiado enferma para viajar. Lo sabemos, dijo Ruth con suavidad. Por eso vinimos aquí. Algunos nos quedamos y protegemos el pueblo. Otros van a buscar a Chen y lo traen de vuelta para que el alguacil lo escuche. Era un plan razonable, pero Bond podía ver los fallos. Si dividían sus fuerzas, ambos grupos serían vulnerables. Si Crow encontraba a Chen primero, su único testigo desaparecería. Y si el alguacil federal era tan corrupto como afirmaba Ruth, las pruebas podrían no importar de todos modos. Hay otro problema, dijo Bond. Incluso si demostramos que las deudas son falsas, ¿qué les impedirá quemar este lugar y alegar que nos resistimos al arresto? La sonrisa de Ruth era sombría. Nada. Por eso no solo estamos reuniendo pruebas. Estamos reuniendo testigos. Muchos. Señaló hacia el horizonte, y Bond vio más nubes de polvo en la distancia, más jinetes acercándose desde diferentes direcciones. Se corre la voz sobre lo que está sucediendo aquí, continuó Ruth. Periodistas de 3 pueblos diferentes vienen en bicicleta hacia aquí. Investigadores federales de la capital territorial. Incluso algunos de los líderes tribales de la reserva vienen a ver qué es todo este alboroto. Dorothy miró fijamente las nubes de polvo que se acercaban. Están convirtiendo esto en un circo. Estamos convirtiendo esto en un espectáculo público. Ruth corrigió. Algo demasiado grande y demasiado visible para que Crow y sus amigos lo escondan bajo la alfombra. Desde dentro de la tienda, la tos de Sarah se volvió violenta, seguida de un débil grito de auxilio. Dorothy entró corriendo y Bond la siguió. La niña estaba sentada, pero tenía la cara roja por la fiebre y la mirada perdida. Algo va mal, susurró Dorothy. Esto es diferente. Peor. Bond se arrodilló junto a la cama improvisada y comprendió a qué se refería Dorothy. La respiración de Sarah se volvía más dificultosa, y al toser, le salían manchas de sangre en los labios. Necesitamos a ese médico, dijo Dorothy con la voz quebrada. Lo necesitamos ya. Pero, como convocados por la desesperación, oyeron un nuevo sonido desde afuera. Un caballo solitario se acercaba al galope, su jinete empujando con fuerza. Por la ventana, Bond vio al sheriff Crow regresar solo, cabalgando como si el mismísimo diablo lo persiguiera. Y cuando Crow desmontó, Bond pudo ver algo en el rostro del hombre que no había estado allí antes. Miedo. El caballo del sheriff Crow estaba empapado en sudor, y el hombre parecía haber visto su propia tumba. Desmontó con manos temblorosas, su mirada recorriendo rápidamente entre las familias reunidas y las nubes de polvo en el horizonte que prometían aún más llegadas. Esto ha ido demasiado lejos, dijo Crow, con la voz desprovista de la autoridad anterior. Demasiado lejos. Ruth Henley dio un paso al frente, con la mano apoyada en su arma. ¿Qué le pasó a su alguacil federal, sheriff? La risa de Crow fue amarga y desesperada. Marsal está muerto. Samuel Chen lo mató en la carretera. Las palabras fueron como un golpe físico. Bond sintió que Dorothy se tensaba a su lado mientras el rostro de Ruth palidecía. Si su único testigo hubiera matado a un alguacil federal, todo cambiaría. Chen sería perseguido como asesino y su testimonio no tendría ningún valor. Estás mintiendo, dijo Ruth. Pero la incertidumbre se apoderó de su voz. Lo estoy. Crow sacó una placa manchada de sangre de su chaqueta. La encontró en la carretera junto con el cuerpo de Marsal Davidson. Chen dejó una nota diciendo que no lo atraparían vivo,
que prefería morir luchando que ser ahorcado por falsificación. Bond estudió el rostro de Crow y vio algo que lo dejó helado. El sheriff no mentía sobre la muerte del alguacil. Pero había algo más en su expresión, algo que sugería que toda la verdad era más compleja. ¿Dónde está Chen ahora?, preguntó Bond. Se fue. Desapareció en las montañas con pruebas suficientes para ahorcar a la mitad de los oficiales del territorio. La voz de Crow se redujo a un susurro. Incluyéndome a mí. La confesión flotaba en el aire como el humo del cañón de una pistola. Las familias reunidas se revolvían inquietas, con las manos moviéndose hacia las armas. La situación se estaba descontrolando. Dentro de la tienda, la tos de Sarah había cesado, reemplazada por algo peor. Silencio. Dorothy entró corriendo, y su grito hizo que todos corrieran. La niña yacía inmóvil en su cama improvisada, con la piel gris y la respiración tan superficial que apenas se podía detectar. La sangre manchaba la manta bajo su cabeza, y sus ojos se habían vuelto hacia atrás hasta que solo se veía el blanco. Se está muriendo, sollozó Dorothy, acunando el cuerpo inerte de Sarah. Mi bebé se está muriendo y no puedo hacer nada. Bond se arrodilló junto a ellos, pegando la oreja al pecho de Sarah. Su corazón latía rápido y débil, como el aleteo de un pájaro contra una ventana. La enfermedad que se estaba gestando en su interior ha llegado a un punto crítico. El médico más cercano aún está a 2 días de distancia, dijo Dorothy con la voz quebrada. Aunque cabalgáramos con fuerza, incluso si nos fuéramos ahora mismo, no sobreviviría al viaje, terminó Bond en voz baja. Afuera, oían llegar más caballos, los periodistas que Ruth había mencionado. Probablemente los investigadores territoriales, gente que querría respuestas, explicaciones, alguien a quien culpar por el caos que se estaba desatando. Cuervo apareció en la puerta, mirando a la niña moribunda con algo que podría haber sido un remordimiento genuino. Hay un médico en el asentamiento tribal, dijo en voz baja. Un viejo curandero que salvó a gente a la que los médicos blancos no pudieron ayudar. Son 30 metros por terreno accidentado, protestó Ruth. 2 si conoces los senderos correctos, respondió Cuervo. Y yo los conozco. Dorothy levantó la vista del cuerpo inmóvil de Sarah, con esperanza y sospecha reflejadas en sus ojos. ¿Por qué nos ayudarías? Después de todo, Crow guardó silencio un largo rato. Cuando habló, su voz era diferente, más vieja, más cansada. Porque yo también tengo una nieta, y porque estoy cansado de ser el tipo de hombre que deja morir a niños por dinero. Pero justo cuando las palabras salían de su boca, oyeron nuevos sonidos del exterior. Gritos, el característico estallido de fusiles, por debajo de todo, el estruendo de muchos caballos acercándose rápidamente. El ejército privado del banco había llegado, y no venían a negociar. Los sicarios del banco entraron en el pueblo fantasma, esperando encontrar familias indefensas acurrucadas entre las ruinas. En cambio, se encontraron con 2 docenas de colonos armados, 3 periodistas con cámaras y un investigador territorial que llevaba meses documentando la corrupción en la región. El tiroteo fue breve y decisivo. Cuando se disipó el humo, la mitad de los hombres del banco estaban heridos. Los demás se habían rendido y su líder exigía hablar con quienquiera que estuviera al mando. Ese sería yo, dijo Bond, dando un paso al frente con el arma aún desenfundada. El líder, un hombre con cicatrices llamado Pique, escupió sangre al polvo. No tienes ni idea de con qué te estás metiendo. El banco es dueño de todo este territorio. Ya no, dijo una nueva voz. El investigador territorial, un hombre delgado llamado Williams, se acercó con una cartera de cuero llena de documentos. Samuel Chen no mató a ese alguacil. Lo salvó. El alguacil Davidson está vivo y recuperándose en el asentamiento tribal junto con pruebas suficientes para cerrar el banco Millfield permanentemente. El rostro de Crow palideció. Pero la placa, la sangre de Chen, explicó Williams. El hombre recibió una bala protegiendo al alguacil de los verdaderos asesinos.
Los mismos hombres que habían estado falsificando firmas y robando tierras durante años. La verdad lo golpeó como un mazazo. Crow no había intentado proteger un sistema corrupto. Había sido manipulado por él. Usado como una herramienta involuntaria por personas que lo consideraban desechable. Pero nada de eso le importaba a Dorothy, quien aún acunaba el cuerpo inconsciente de Sarah. La respiración de la niña se había vuelto tan superficial que cada respiración podría ser la última. «Necesita ayuda ahora», dijo Dorothy con desesperación. Crow miró a la niña moribunda, luego a su caballo, y tomó una decisión que definiría el resto de su vida. «La llevaré al médico tribal. Conozco los senderos y mi caballo está fresco». «Voy contigo», dijo Dorothy. «¿Y yo?», añadió Bon. Fabricaron un travois con mantas y postes de madera, asegurando cuidadosamente a Sarah para el duro viaje que les esperaba. Mientras se preparaban para partir, Ruth se acercó con algo en las manos. «Esto venía con el investigador», dijo, entregándole a Dorothy un documento de aspecto oficial que declaraba que todas las deudas falsificadas eran nulas. «Eres libre, Dorothy. Todos ustedes son libres». El viaje al asentamiento tribal puso a prueba todas las habilidades de Crow como jinete y rastreador. Atravesaron estrechos pasos de cañones, fortificaron arroyos caudalosos y escalaron laderas rocosas que habrían destrozado a hombres menos capaces. Pero el conocimiento de Crow sobre la tierra resultó ser cierto, y lo que debería haber sido un viaje de un día solo les tomó 6 horas. El médico tribal, un anciano llamado Joseph Whitehorse, examinó a Sarah con manos delicadas y mirada experta. Trabajaba con hierbas y medicinas tradicionales, pero también con técnicas que había aprendido de médicos blancos años atrás. «Neumonía», dijo simplemente, «pero no es demasiado tarde». «Todavía no». Durante 3 días, permanecieron en el asentamiento tribal mientras Sarah luchaba por su vida. Dorothy nunca se separó del lado de su nieta, y Bon se encontró ayudando en todo lo que hiciera falta. Crow, mientras tanto, dedicó su tiempo a escribir una confesión detallada sobre todo lo que sabía sobre la corrupción del banco. Al 4.º día, Sarah abrió los ojos y pidió agua. 6 meses después, el pueblo fantasma tenía un nuevo nombre: New Haven. Bon había dividido sus tierras entre las familias estafadas por el banco, quedándose solo con lo suficiente para un pequeño rancho donde criaba ganado y cultivaba verduras. Dorothy dirigía la tienda de abarrotes, que ahora vendía productos, y Sarah se había fortalecido lo suficiente como para ayudar con las operaciones diarias. Crow había cumplido su condena en la prisión territorial y había regresado a trabajar como sheriff de New Haven, esta vez protegiendo al pueblo en lugar de a los poderosos. El Banco Millfield se había disuelto y sus activos se habían distribuido entre las familias a las que había perjudicado. Mientras Southern pintaba las colinas que rodeaban su asentamiento, Bon estaba en su jardín observando a Sarah perseguir gallinas mientras Dorothy atendía a los clientes en la tienda. Había comprado un pueblo fantasma por $100 y había encontrado algo que valía mucho más que el dinero. Había encontrado una familia. Y a veces, en los momentos de tranquilidad entre el atardecer y la luz de las estrellas, podía oír los verdaderos espíritus del pueblo fantasma. No los muertos inquietos, sino los sueños vivientes de personas que por fin habían encontrado un lugar al que llamar hogar. Si disfrutaste esta historia, haz clic en el video para ver otra inolvidable historia del oeste donde el destino y el coraje se cruzan de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y participar en un super chat para ayudarnos a seguir brindándote más historias como estas. Tu apoyo es fundamental para nosotros.